Si te encuentras en Windows 10, Microsoft estaría lanzando una nueva advertencia. Sí, fecha límite de Windows 10 que actualizas a Windows 11. ¿De qué se trata todo esto? ¡Comencemos! Si quieres nivel, aquí lo vas a encontrar. Suscríbete, únete a la Crew Master Turco, siempre al 100 en YouTube. Si tienes dudas, las resolveremos. Dale like y ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Sí, a una nota en específico para los usuarios que aún se encuentran en Windows 10, porque recordemos que en 2024 tendríamos grandes esperanzas de que Microsoft mantuviera Windows 10 con un par de años más, pero esos años, ya sabes, se vino abajo y ahora Microsoft ha comenzado ya a enviar recordatorios a todos los usuarios de Windows 10 sobre la inminente retirada del fin de soporte. Y reportado por Windows Later, se detectó un nuevo correo electrónico por parte de Microsoft relacionado con Windows 10, el fin de soporte, y es que acerca de todo esto el correo electrónico comenzó con un encabezado en negritas que destaca que se acerca el fin de soporte para Windows 10, seguido de enlaces directos para verificar la elegibilidad de la actualización o comprar una nueva computadora. Y en efecto, a veces se podría enmarcar que se trata de toda clase de spam, que a veces son correos fraudulentos, pero no, en efecto sí proviene de la propia Microsoft, y se presenta una sección de preguntas frecuentes que intenta responder a todas las preguntas importantes relacionadas con el retiro de Windows 10. La primera pregunta clara que ocurriría después del 14 de octubre en 2025, lo que incluye el fin de todo tipo de soporte de Microsoft. Aclara que todo el soporte gratuito se suspenderá a partir de esa fecha, pero no ofrece alternativas de pago. Después de eso hay una breve respuesta sobre intercambiar o reciclar tu PC vieja si quieres actualizar, seguida de la garantía de que tu PC funcionaría, pero no recibirás actualizaciones. Sin embargo, con el tiempo admitirá menos aplicaciones y se convertirá en un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Estarías viendo cómo se ve tal cual lo que es ese correo que estaría enviando Microsoft, y de hecho la última pregunta sugiere usar Windows 11 debido a sus mejoras en características, seguridad y soporte, con una redirección a una página que describe todo lo que puedes encontrar acerca de ese sistema operativo. Por último, también una sugerencia imprescindible: usar OneDrive para hacer copias de seguridad de tu PC, lo cual prácticamente es una molestia utilizar lo que es OneDrive para copias de seguridad. Si nos preguntamos, ¿será caso de que deje de funcionar OneDrive en Windows 10 después de la fecha del retiro? La verdad es que no lo creo. La suscripción es mucho más cara que un SSD o un disco duro para hacer copias de seguridad de los datos de tu PC. Y en efecto, lo que pudo haber sorprendido son los detalles sobre lo que es las actualizaciones extendidas. Incluso después del anuncio oficial de la compañía, los usuarios de las ediciones para consumidores pueden optar por una extensión de un año para proteger las PC hasta el 2026. Hay un nivel separado con distintos detalles y complejidades del plan para los usuarios empresariales, pero sin duda eso es un poco más para entornos, como he dicho, empresariales. Es posible que Microsoft no tenga fe en algunos usuarios, es posible que Microsoft no tenga fe en que algunos usuarios paguen $30 por parches de seguridad. Por otro lado, podría ser una táctica para instalar a los usuarios a actualizar sin siquiera pensar en la extensión de un año. Hagan lo que hagan, Windows 10 ya es cosa del pasado y se va a quedar en el olvido tarde que temprano. Llegue el fin de soporte. Lo que sería interesante es saber cómo le va en cuota de mercado después, un par de meses, cuando ya haya llegado el fin de soporte para este sistema operativo. Sí, de esta manera muchos PCs basados en Windows 10 ofrecen todavía un buen nivel de rendimiento y son capaces de mover incluso juegos actuales y aplicaciones relativamente exigentes. Cuando llegue el fin de soporte, algunos PCs podrán actualizar y pasarán a ser compatibles con Windows 11, pero otros se convertirán en equipos obsoletos y probablemente serán convertidos en basura electrónica. El impacto que va a tener en este sentido la muerte de Windows 10 es tan enorme que algunas entidades han pedido a Microsoft que reconsiderara la fecha del fin de soporte, del fin del ciclo de vida, pero sabemos que esto no fue así y ya de hecho está mandando esta clase de correos para afrontar que esto va a llegar, y sea como sea, llegará para quedarse, para morir por completo a Windows 10. Así que déjame saber si te ha llegado este correo. Como he dicho, Microsoft ya está enviando la advertencia sobre el límite de Windows 10 y te opta para instalar Windows 11. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones.
Nos veremos hasta en otro video. Bye bye. Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro. Aquí hay solución, aprender fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale gallo, martillo, dale gallo, martillo.